Hola, ¿me Buenas tardes. escuchan? Buenas Muy tardes. bien, Qué bueno, qué bueno, jóvenes. Una conferencia de la pedagoga Isabel Solé, quien es docente de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y casualmente esta señora hablaba acerca de qué significa enseñar estrategias de lectura. Y me gustó mucho esa conferencia que nos habla acerca de la importancia que tiene la interacción de los contenidos con el lector, con el texto. O sea, la relación que existe entre la persona que lee y el texto que va a leer. Isabel Solé nos dice que el componente que manda cuando vamos a introducirnos en un proceso de lectura no es el texto, es el lector. Que lo que manda cuando nosotros decidimos leer un texto no es solamente la decodificación. ¿Se acuerdan en esta etapa cuando nosotros analizábamos primero que cuando nos introducimos a una lectura, lo primero que hacemos es reconocer las letras, ¿no es cierto? De qué manera está, en qué lenguaje está, en primer lugar, si vamos a comprender el lenguaje, eh, y vamos estructurando palabra por palabra, uniendo cada una de esas palabras, de esos signos que están escritos en el texto, y vamos formando o interpretando las oraciones, el mensaje y la intencionalidad de quien escribe. Y cuando habla precisamente de ese proceso de decodificación, es verdad que vamos a través de la decodificación, nosotros vamos a lograr comprender la intencionalidad del lector. Pero sin embargo, y en coincidencia con lo que tenemos en pantalla, con estos elementos que utilizamos y que realizamos de manera mental al momento de introducirnos en una lectura, decodificar no lo es todo. Identificar si el texto está escrito en un lenguaje apropiado, que las oraciones o el contenido sea coherente, de que podemos identificar lo que quiere decirnos el autor, es importante o no para nosotros. No lo es todo. Lo importante de ese acto es la comprensión, lo que nosotros hacemos con el texto. Y desde esta analogía, y cuando hablamos de comprensión, estamos hablando precisamente de reconstruir lo que desde nuestra cosmovisión, desde nuestros conocimientos previos, desde nuestra intencionalidad de lectura, reconstruimos el mensaje, lo interpretamos. Pero lo más importante es qué hacemos con ese conocimiento, cómo lo manejamos. En función a este resultado, el qué hacemos con el conocimiento nos puede explicar, según Solé, por qué, a ver, y más adelante cuando hagamos el ejercicio práctico lo vamos a llevar a la experiencia. Pero a veces cuando damos una lectura o un tema a nuestros estudiantes para que todos lean el mismo tema,
les decimos el autor, el número de tema, las páginas que van a leer. Y luego de que han leído, les hacemos una evaluación o un análisis de la lectura. Y podemos, nosotros los docentes y ustedes como estudiantes que van a ser partícipes de esa actividad, también van a poder ver cómo con el mismo tiempo, la misma lectura, vamos a tener diferentes interpretaciones. Van a poder comprender desde diferentes puntos de vista del mismo texto, ante un mismo escrito. Y eso nos lleva a deducir que lo que comprendemos es un producto de las operaciones mentales y semánticas. Cuando hablamos de mentales, es todo este proceso que nosotros vimos ayer, ¿no es cierto? Todas estas operaciones, la mecánica del pensamiento, operaciones mentales que nosotros realizamos al momento de lecturar el texto. Y semánticas porque interpretamos, conceptualizamos, entendemos los significados de toda esa terminología que maneja el autor. Interpretación significativa de todo el contenido. Y a la vez, ¿cómo relacionamos estos contenidos con los contenidos previos que tenemos sobre el tema que estamos estudiando o leyendo? Y cuando estamos haciendo esa relación, es lo que nosotros pasamos ya a un tercer nivel de funcionamiento del cerebro. Estamos reconstruyendo el concepto o las ideas que nos transmite el autor. Y precisamente los conocimientos previos son los que le van a dar sentido, van a como completar alguna parte de nuestro conocimiento que lo teníamos incompleto. Cuando terminamos de leer el tema, es que vamos a poder comprender a cabalidad cuál es el concepto o la intencionalidad del autor. Entonces, me gustó mucho esa analogía que hace Solé, pero nos habla también, y me gustaría que ustedes lo busquen. Ahora me voy a fijar a ver cómo titula, para que ustedes lo busquen en YouTube. Busquen a Isabel Solé en YouTube y el nombre del video se llama ¿Qué significa enseñar estrategias de lectura? Luego de que termine la clase, ustedes pueden visualizar ese video que es un poco extenso, esa conferencia que él la hizo en la Universidad Autónoma de Barcelona para docentes. También nos habla acerca de los factores que intervienen en la comprensión. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la comprensión? Según Solé, la forma en que nosotros procesamos la información depende, en primer lugar, de la finalidad. ¿Qué es la finalidad? Es la intencionalidad que nosotros como lectores tenemos al momento de introducirnos a una lectura. ¿Por qué vamos a leer? Vamos a leer por placer, por necesidad, nos vamos a preparar para un examen. ¿Por qué vamos a leer? ¿Cuál es la necesidad personal, la inquietud personal que nosotros tenemos al momento de leer un texto?
La finalidad, desde este punto de vista, funciona como un director del procesamiento que se realizará de acuerdo al texto y como el umbral de tolerancia hacia el sentimiento que nos produce el comprender o no comprender el texto. ¿Por qué umbral de tolerancia? Por ejemplo, para que nosotros o ustedes se sientan motivados a realizar determinada lectura, primeramente se les tiene que hacer una inducción del tema. Como docentes, nosotros debemos prepararlos para los contenidos a los que se van a someter. Por ejemplo, si estuviésemos en una clase, en la primera clase de fundamentos de la psicología, fundamentos teóricos de la psicología, el docente tiene la obligación en una primera clase de desarrollar temas relacionados con cuál es el objeto de estudio de la psicología, quiénes son sus máximos representantes, hacer una pequeña diferenciación entre una postura y otra o varias posturas, indicar cuáles son las posturas o las áreas de estudio de la psicología y quiénes son los máximos representantes. En función a ello, les dará determinada lectura o les proporcionará material para que ustedes puedan leer, analizar más a profundidad aquello que se ha desarrollado de manera rápida en clase. Les dará ciertas actividades, les pedirá que realicen, qué sé yo, quizás un mapa conceptual o les dirá que hagan una presentación. Ustedes elegirán la técnica que van a utilizar. Y cuando estamos hablando de teoría, jóvenes, no estamos hablando de 5 paginitas, 10 paginitas. Estamos hablando de libros enteros. Pero si el docente no les hace la inducción, seguramente ustedes no van a saber ni por qué están leyendo, ni para qué están leyendo. Y cuando hablamos de umbral de tolerancia es que, por ejemplo, si el docente desarrolló muy bien su clase, hizo que nosotros o ustedes se motivaran para profundizar en determinado tema, así el trabajo o el material que les haya facilitado para que lean sea un texto extenso de 500 páginas, si están motivados, lo van a leer. Puede que sea cansador, pero con esa introducción que realizó el docente, más lo que ustedes están leyendo, van a lograr comprender cuál es la finalidad de esa asignatura. Pero si no tuvieran esa inducción necesaria al inicio, que les va a decir, a ver, ¿por qué están leyendo? ¿Para qué están leyendo? Seguramente no van a comprender el motivo de estudio y esa resistencia al umbral de tolerancia va a ser mínima. No le entienden, no sabemos ni por qué estamos leyendo, ni de qué trata el texto, entonces lo dejamos. Hay un umbral de tolerancia demasiado bajo. Cuando están motivados y saben hacia dónde ir y por qué van a leer, se puede esforzarse para concluir con la lectura. Lo mismo pasa cuando leemos por placer. Cuando leemos por placer, primeramente, hablemos de Gabriel García Márquez. Nuevamente lo saquemos a Gabriel García Márquez. Seguramente muchos, algunos que no han leído algo de Gabriel García Márquez, saben que es un escritor colombiano, que ha sido premio Nobel, saben que su forma de escribir es muy peculiar, que tiene una forma de narrar, de crear e inventar historias que te transportan, que
que son interesantes. Para muchos es hermoso lo que escriben. Para otros puede que no, pero lo mínimo que puede provocar con el solamente nombrar al autor es crear cierto interés de leer. Y si alguien ya ha leído una obra, va a decir, quiero leer la siguiente, quiero leer la siguiente. Entonces, están leyendo porque ustedes quieren leer, están leyendo por placer. Quizás no les gusta esto, les gusta, qué sé yo, lecturas de suspenso, pero cuando ustedes eligen, tienen una finalidad específica, leer por placer o leer como parte de una estrategia de aprendizaje, como parte de un instrumento, porque la lectura puede ser una técnica, como también puede ser una estrategia de aprendizaje. Se la puede utilizar de ambos modos. ¿Por qué? Porque si lo utilizamos como una estrategia de aprendizaje, tenemos diferentes motivos y razones para asimilarla como una estrategia. Como un instrumento solamente cuando nosotros necesitamos aprobar un examen y tenemos que leer de manera obligatoria cierto contenido, ahí la lectura es una técnica. Luego, otro factor importante que interviene en el proceso de comprensión son los conocimientos previos. Y venimos hablando de conocimientos previos desde ayer, ¿se acuerdan? ¿Qué son los conocimientos previos? Lo hemos visto también hace rato en esta diapositiva, que los conocimientos previos más la suma de los nuevos conocimientos que estamos asimilando a través de la lectura nos ayuda a reconstruir el concepto o la historia e interpretarlo desde un punto de vista global, con un sentido global. Por lo tanto, ¿qué serían los conocimientos previos, jóvenes? ¿Alguien me puede responder? Licen, buenas tardes. Sería Buenas tardes. una lectura previa, ¿no? Para poder tener un conocimiento de qué trata el tema. Algo por ahí, algo por ahí. ¿Alguien más me podría dar el concepto de conocimientos previos o lo que piensa que significa conocimientos previos? Puede ser algún tipo de conocimiento que lo haya adquirido de algún lado, de otra forma, del tema en el cual se va a investigar o especializar. Perfecto. Así es. Por ejemplo, si estamos hablando de lenguaje, adelante, ¿alguien más? También como algún tipo de experiencia que ya haya vivido la persona, son como Así conocimientos. es. Perfecto, Carola, muy bien. Fabiola, Fernando y Carola, gracias por su opinión. Cuando hablamos de conocimientos previos, adelante, Mirna. Algo quizás que, digamos, como mencionó mi compañera, ¿no? Alguna experiencia o cualquier suceso que lo tengas en la memoria almacenada, se podría decir. Perfecto, Mirna, muy bien. Precisamente eso es lo que quería decirles. A ver, hagamos un ejemplo. Todo lo que ustedes han avanzado en lenguaje, desde el primero básico hasta el sexto de secundaria, son conocimientos previos relacionados con esa asignatura. Los conocimientos que hemos analizado o los temas que hemos analizado en este proceso formativo para el ingreso a la universidad, ¿les ha sido difícil de comprender o ha sido un recordatorio para ustedes? Ha sido como un recordatorio, porque fueron temas que ya avanzamos en primaria. Así es, ha sido un Temas muy recordatorio. fáciles.
Claro, ha sido un recordatorio y quizás un hilar fino porque les ha ayudado a unir todos esos conocimientos y verlo desde un punto de vista de una unidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes han avanzado en el colegio el verbo y todo el tiempo hablaban solamente del verbo. Luego los adjetivos y todo el tiempo los adjetivos. Y cuando llegaba al examen les decían, identifica el verbo, identifica los adjetivos, identifica el sustantivo, identifica el adverbio. Pero nunca, o bueno, no sé si en algún colegio sí lo han hecho, les han dicho, bueno, estas palabras son categorías gramaticales y todas estas palabras las utilizamos para construir oraciones y funcionan de esta manera. Y de esta manera redactamos párrafos utilizando estas categorías gramaticales. Tenemos que tener cuidado, por ejemplo, en la relación de coherencia al momento de escribir. La sintaxis debe estar relacionada con el número y el género y los tiempos verbales. Y cuando hay error de sintaxis, como cuando, por ejemplo, escribimos las flores son bonitas, ¿será que está organizado, está bien escrita esa oración? ¿Qué tipo de errores hay? Al principio habla en singular y luego termina hablando en plural. Más bien el adjetivo indicativo las está en plural y el sustantivo está en singular, flor. El verbo está en plural también, son bonitas. Pero el sustantivo no está en coherencia sintáctica con el adjetivo y con el verbo. Entonces, esa partecita quizás no se la vio en el colegio, pero la estamos viendo en este proceso. Y por lo tanto, esos conocimientos previos nos ayudan a comprender de mejor manera los nuevos contenidos que estamos analizando. Nos ayudan a profundizar en la comprensión. Y ese es un factor que interviene en este proceso de comprensión. Y cuando ustedes, por ejemplo, comiencen ya con su proceso de formación profesional, seguramente en algunas carreras nuevamente llevarán lingüística y quizás en alguna otra asignatura para aquellos que estudian psicología van a llevar el desarrollo físico o biológico y psicológico del ser humano. Entonces, ahí les vendrá a la mente a los que para la asignatura de lingüística, les vendrá a la mente nuevamente todo ese conocimiento previo que tienen del colegio y la reciente formación del CUP. Para los que están cursando la asignatura de, qué sé yo, el desarrollo psicológico y biológico del ser humano, les va a llevar a la mente también tanto asignatura, la materia de ciencias naturales como de psicología que han llevado ciencias naturales desde el nivel inicial, que han visto cómo se reproduce el ser humano, cuál es el ciclo de vida del ser humano, y cuando llevaron ya en el nivel a partir de segundo de secundaria, si no me equivoco, hasta tercero o cuarto de secundaria han llevado psicología y han visto cuál es el desarrollo psicológico, cuáles son las etapas psicológicas del ser humano. Cuando vuelvan a llevar esas asignaturas, pero ya desde un punto de vista un poco más a profundidad, esos conocimientos previos van a ser parte de su proceso de aprendizaje. Van a lograr comprender qué es lo que intenta desarrollar a más profundidad el autor y cómo vamos a relacionar ese contenido nuevo con lo que nosotros ya teníamos como base. Y eso influye también en el proceso de comprensión. Miren, dos temas que influyen en el proceso de comprensión. La finalidad, el por qué estamos eligiendo leer determinado material textual, ya sea un texto físico
o también un hipertexto. Los hipertextos son esos PDFs virtuales que tienen otro tipo de tratamiento. Un texto virtual no tiene el mismo tratamiento que le damos a un texto físico. Entonces, todos esos factores influyen en nuestro proceso de comprensión lectora. Y otro factor importante es el sentido de motivación. El sentido y la motivación, diría yo. Un estudiante le da sentido a la lectura si sabe por qué lo está haciendo, si le interesa, si se siente competente para realizar la tarea. Si nosotros no tenemos conocimientos previos del área o del tema, del texto que vamos a desarrollar, puede que nos haga sentir incapaces de comprender el texto que vamos a leer. Y eso puede ser que lo desmotive a continuar con la lectura, o dependiendo de la necesidad de inmersión en ese proceso de lectura, el estudiante va a tener que decidir leer el texto y tratar de comprender la terminología y relacionar ese contenido con el objetivo de la asignatura. Pero cuando el lector tiene esa percepción de competencias y se siente apto y se siente que de algún modo conoce del tema o los conceptos que se van a abordar, se siente pues un poco más motivado, ¿no? Y es ahí nuevamente la importancia de la inducción a la lectura por parte del docente, especialmente cuando hablamos de procesos formativos en cualquiera de los niveles. En colegio seguramente ustedes jóvenes han tenido la oportunidad de que cuando el docente les ha pedido, por ejemplo, que lean la Chascañahui, primeramente les ha dicho por qué van a leer, para qué van a leer, y les ha dado un pequeño preámbulo acerca de qué trata la obra y cuál va a ser el tipo de análisis que se va a realizar una vez sometida o realizada la lectura. ¿Y por qué? Y eso es en el área del lenguaje, ¿no? En la materia del lenguaje. Entonces, esa inducción hace que ustedes se sientan capaces o incapaces. Pero a ver, y yo les voy a contar una experiencia mía. En mi colegio, pese a que era un colegio manejado por monjas italianas, yo estudié en el Chaco. Estas hermanitas tenían una gran dificultad. En aquella época habían muy pocos docentes. Y era un pueblo a 40 kilómetros al sur de Camiri, en Cuevo. Para ese entonces era pues súper remoto, porque para llegar de Cuevo a Camiri necesitábamos 8 horas para salir del pueblo. Ahora se lo hacen 40 minutos porque es asfaltado. Y los profesores no querían ir. Entonces teníamos profesores que era como antes, que era bachiller, que era alguien que había intentado ingresar a la universidad y no ingresó, o que tenía conocimiento sobre algún tema, especialmente en el área de matemática. Y teníamos un profesor que era una historia, era típico, el profesor de matemática hasta tercero de secundaria, y lo único que nos hacía hacer era raíz cuadrada, que en ese entonces era hasta tercero intermedio. Por lo tanto, mi conocimiento en el área de matemáticas ha sido terrible. Ustedes saben que en matemáticas en la actualidad ya están entrando al Baldor, ¿sí o no? En tercero intermedio. Así que
Cuando me tocó llevar estadísticas en la universidad y yo veía que mis compañeros, compañeras se amanecían semestres, en todo un semestre entero, los veía que trasnochaban para hacer los ejercicios, que los ejercicios eran tremendamente largos. Y yo, con la deficiencia que tenía en el área de matemáticas, le tenía terror a esa materia. Terror. Aparte, con 4 hijos en la espalda. Entonces, ¿qué hice? La llevé en verano y las llevé las 2 estadísticas en verano, estadística 1 y estadística 2. Todo el mundo me decía que estaba loca, que no iba a poder aprobarlas. Aprobé las 2 con 51, pero así raspando. Preferí trasnocharme todo un mes a trasnocharme 2 semestres. Y les aseguro que todo un mes no dormí por tratar de comprender esa asignatura. Y ahí mi comprensión, mi competencia era nula. Mi proceso de comprensión era baja, pero hice todo el esfuerzo por comprender. Me vi obligada. Mi sentido, mi finalidad en esa asignatura fue aprobar. Lo único que sé de estadística ahora es manejar el SPS, hacer análisis, pero díganme, yo lo puedo hacer todo en computadora. Puedo vaciar los datos a Excel, puedo llevar esos datos a hacer análisis estadísticos en SPS. Puedo hacer inferencias lógicas, o sea, en función a los resultados. Pero díganme que haga esos ejercicios de manera manual, no los hago. No los hago porque ha sido siempre mi debilidad. Y he ahí esto que nos dice Solé, que los factores que intervienen en la comprensión están regidos por la finalidad que nosotros tenemos al momento de introducirnos en una lectura. ¿Por qué vamos a leer? ¿Para qué? Los conocimientos previos, ¿cómo influyen para comprender la lectura? El sentido de motivación, que está relacionado precisamente con la percepción de competencia que nosotros tenemos al momento de introducirnos al estudio de una asignatura. ¿Somos capaces o no somos capaces? ¿Hasta dónde somos capaces? Y ahí tenemos que medir nuestra propia capacidad, nuestras propias competencias y ver de qué manera vamos a hacer eficiente ese tiempo de estudio. ¿Hasta aquí tienen algunas dudas, jóvenes? Todo bien, Y Lizzie. cuando hablamos, jóvenes, de precisamente de los factores que intervienen en la comprensión, también podemos relacionarlos con los niveles de profundidad de procesamiento de la información. A nivel literal, simplemente a nivel conceptual, le damos una primera leída. ¿Y qué comprendemos de eso? Tenemos que darle una segunda leída para ver, para poder aprender a leer entre líneas, para poder hacer inferencias con ese tema. Y una tercera leída ya para poder sacar una conclusión propia. ¿Qué es lo que nos quiere decir a profundidad? Y vamos a poder también, y ya cuando logramos este tercer nivel de análisis crítico, el tercer nivel de lectura, de comprensión de un texto, vamos a poder estar a favor o en contra. Y ese es un aspecto muy, pero muy importante. El nivel crítico, donde nosotros formamos nuestro propio juicio, es la meta fundamental de todo proceso formativo. Es hacer que los estudiantes tengan esa capacidad de análisis críticos
Y esa capacidad de análisis crítico es lo que nos va a llevar también a relacionar los contenidos de la ciencia con la problemática social. Nos va a abrir la mente para poder comprender cómo relacionamos o cómo solucionamos los problemas de la sociedad con el uso de la ciencia. ¿Y qué es el objetivo máximo de la universidad? Es la pertinencia de la investigación, la pertinencia de la ciencia para solucionar problemas sociales desde diferentes aristas de la ciencia. Y cuando hablamos de aristas, estamos hablando desde diferentes campos de la ciencia. Desde el punto de vista, por ejemplo, cuantitativo, tenemos una serie de ingenierías de producción, ingeniería agronómica, ingeniería de construcción, ingeniería de construcción civil, arquitectónica, mecánica. Desde las ciencias sociales podemos solucionar diferentes tipos de problemas desde la comunicación, desde la educación, desde la psicología. Y es por eso que es importante, jóvenes, que ustedes comprendan el nivel de importancia que tiene la comprensión lectora. Y a lo que ustedes deben aspirar es a este tercer nivel de comprensión, donde ustedes, una vez que lean, que comprendan, que lo desgranen, que lo semanticen y que lo asimilen, que asimilen los conceptos, logren transpolarlo, logren transportar esos conocimientos para solucionar diferentes problemas de la sociedad. Para eso es lo que ustedes se están preparando. Van a estudiar para tener una mirada más amplia de la realidad y desde diferentes áreas de la ciencia, coadyuvar en el proceso de solucionar problemas. Y a partir de ahí, se cargan en el hombro el nombre de la UAGRM, porque va a depender de su desempeño profesional el cómo se va a mirar a nuestra universidad. Salir profesional no es solamente tengo mi título, soy profesional. Salir profesional es desempeñar eficientemente y con orgullo, llevando en alto la bandera de esa casa matriz donde ustedes han estudiado. Y para eso tienen que esforzarse, porque el estudio en la universidad no debe ser algo tomado a la ligera, no debe ser algo en lo que ustedes digan o no deben pensar ustedes de que estudiar en la universidad es simplemente, va a ser fácil, yo meto todos los contenidos a la IA me va a hacer el trabajo. No. Ustedes tienen que comprender primero, tienen que asimilar todos los conocimientos, luego tener como herramienta la IA está perfecto. Voy a contarles el caso de un grupito. Tenían que hacer un podcast, un grupo de estudiantes en el área de comunicación. Y yo siempre les pido a mis estudiantes que sus ideas sean propias, sean originales. Porque cada idea de un programa, ya hablando del área de comunicación, está en función a la capacidad que tengo yo como comunicador para poder realizar un programa. Está en función a los contactos que tengo dependiendo del tipo de programa, si va a ser un programa de entrevista, va a ser un programa de análisis, qué sé yo. Y les decía, ustedes me hacen toda la etapa de preproducción, el guión literario, el guión técnico, toda la etapa del plan de rodaje a mano, o bueno, en computadora, pero ideas originales. Y uno como docente ya sabe si el trabajo que le están presentando es hecho por IA o no. Porque yo los pongo a escribir una oración y no me hilan una oración, pero me presentan trabajos perfectos, ¿no? Con una redacción a todo dar. Y pues yo lo someto, en primer lugar,
siempre tengo la costumbre de someter eso a una aplicación para verificar el porcentaje de IA que tiene cada trabajo. Hubo un grupo que me presentó un trabajo 100% IA. Ya me presentaron a última hora, se habían inscrito tarde en ese entonces, o sea, ya los estudiantes habíamos avanzado casi el 50% de los temas y ellos entraron, ese grupito entró tarde a la materia. Entonces, le hice las observaciones y les digo, miren jóvenes, si ustedes van a hacer este programa, tienen que tener expertos y precisamente en el área de psicología. Porque ustedes no pueden opinar desde el punto de vista de ustedes, porque no van a poder dominar el tema desde un punto de vista profesional, conceptual y qué sé yo. No, licenciada, nosotros podemos. Consíganse expertos, es mi consejo, y como era prisa y necesitaban ellos aprobar o ya iniciar con la etapa de producción y grabación, les dije, bajo su responsabilidad. Obviamente no tenían la mejor nota, ¿no? ¿Saben qué, chicos? Fue un desastre. Porque la IA les diseñó un trabajo excelente, que si ellos hubieran podido gestionarlos como yo se los recomendé, hubiera sido el mejor trabajo. Pero ellos no tenían esa capacidad de análisis que proponía el programa. No tenían la soltura para poder manejar los diferentes temas que ellos proponían abordar. ¿Ustedes qué opinan? ¿La IA les facilitó el trabajo o les arruinó el trabajo? Adelante, Nicolás. Yo creo que, bueno, yo en este punto no soy tan fan, digamos, de las cosas. Yo sé que, bueno, estamos pues en pleno 2026 y hay todas las actividades de IA y todo, pero prácticamente estamos dejando tal vez nuestro esfuerzo o empeño a un lado para que una máquina pues haga lo que tal vez hasta lo más sencillo podemos hacer nosotros. Y yo en este caso, digamos, sería como un empate porque sí, hay cosas que, bueno, no está a nuestro alcance y ahí sí o sí recurrimos tal vez a Internet y ahora es mucho mejor recurrir a una inteligencia artificial que prácticamente hace lo que tal vez nosotros tenemos pensado, pero no lo encontramos en Internet, en Google. Entonces sería para mí un empate, porque sí, podemos utilizar inteligencia artificial para ayudarnos, pero también tiene que ser el otro 50% nuestro, de nuestras palabras, de nuestro conocimiento, porque si no, ¿de qué sirve que yo sea ingeniero, licenciado, si voy a estar al 100% con una inteligencia artificial apoyándome cuando debería saber también conocimiento mío? Por algo yo también estudié eso. Claro. En primer lugar, es lo que yo siempre les he pedido a mis estudiantes, que ellos me presenten ideas originales. Una vez que yo les aprobaba toda la etapa de preproducción, yo les pedía, jóvenes, sométanlo a la IA para mejorar sus programas. Y la mayoría, los que hicieron bajo mi dirección, que ha sido un solo grupo que me falló y me quedó eso como experiencia, han hecho programas excelentes. Excelentes. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla originalmente una idea, lo hace desde su propia capacidad, pensando en lo que uno puede hacer. La IA, en ese caso, les diseñó un programa para otro tipo de profesional, no para estudiantes, para profesionales que manejen temas de psicología y puedan responder desde esa área a las inquietudes de las personas que iban a participar en el programa. Adelante, Ronaldo. Bueno, Lisa, puedo decir que creo que hay mucha dependencia de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes, ¿no? Y que la mayormente esa inteligencia promedio de Bolivia va a depender mucho de la IA y creo que va a bajar, ¿no?
Considero incluso importante y hasta beneficioso la nueva norma que ha aprobado el presidente en cuanto a educación. Prohibir que se manejen celulares en entornos educativos, especialmente a nivel de colegio. Y creo que también se va a aplicar para las universidades. ¿Por qué? Porque ustedes van a desarrollar sus capacidades. Primeramente tienen que desarrollar su intelecto, comprender, asimilar, porque si ustedes no comprenden, chicos, van a tener serios problemas al momento de que tengan que ejecutar tareas de alta responsabilidad. Dicen, Dígame adelante. le puedo pedir que si puede pasar a las anteriores diapositivas de las 5, 6 y 8 para sacar una foto. Ok. Aquí va la 5. Clic. Okay. 6. Ok. 7. Okay. Y 8. Okay. Y la 8, Alicia. Y la 8. Bueno, y con esta diapositiva, de nada, Ronaldo. Con esta diapositiva, ayer vimos el cómo nosotros vamos procesando la información, que es prácticamente lo que hemos estado analizando, ¿no? El scanning es cuando nosotros decidimos buscar así a manera de rayos láser un tema o pensamos y decimos, a ver, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Qué quiero leer? En caso de que sea una lectura solamente por placer. Y digamos, suponiendo de que vamos a leer una lectura por placer, tenemos, pongámosle una amplia opción de autores y libros para poder leer. Entonces yo decido qué tipo de literatura voy a leer, y para eso puedo tomar, si es un libro en físico, tomar, hojear, hacer un vistazo global del texto para saber cómo va el libro, y luego ya someterme a una lectura que puede ser una lectura extensiva, que es simplemente leer, darle una primera leída, una lectura secuencial ya cuando voy leyendo con mayor interés, tratando de comprender todo el contenido, y una lectura intensiva cuando ya decido leer no solamente por placer, sino para aprender algo de ese texto, ¿no? Y busco detalles, me esfuerzo al máximo para poder comprenderlo y manejar la información a la que he accedido a través de la lectura. Esta estrategia de inmersión en la lectura antes se da antes, durante y después. Toda esta etapa se refleja en la prelectura, al momento en que yo decido para qué estoy leyendo, y para ello hago un scanning, ¿no es cierto? Un scanning buscando un dato concreto que me motive a leer el libro, qué sé yo, títulos, fotos, subtítulos, quizás algunos conocimientos previos, las referencias de algún autor. Ya cuando me introduzco en la lectura, clarifico el contenido, relaciono el contexto con mis conocimientos previos, visualizo de manera mental hacia dónde nos quiere llevar el autor, aprendo a leer entre líneas, construyo y deconstruyo la historia. Una postlectura, ya cuando necesito hacer una lectura a más profundidad, ya necesito sacar conclusiones propias desde un punto de vista crítico. Para eso, primero sintetizo la información
puede ser a través de una técnica gráfica, una técnica de organización de datos, que es como lo hemos visto, ¿no? Que son todas las herramientas que hemos estado analizando en el anterior tema. Una vez que sintetizo la información en cualquiera de esas técnicas, esa misma forma de organizar la información nos va a permitir también autoevaluarnos, ver de qué manera he utilizado o he organizado esa información y si hay algún pelín que le estoy fallando y cómo puedo solucionar o qué parte le falta a esa técnica para que la comprensión sea completa y cabal, que no genere ningún tipo de dudas. Entonces, esa sería la estrategia total. De antes de la lectura, antes de decidir tomar o leer un libro, la prelectura, la lectura y la postlectura. ¿Hasta aquí, jóvenes, tienen alguna duda? Jóvenes, están muy callados. Profe, ¿qué digo que es la prelectura? La prelectura es precisamente este proceso de scanning, ¿no? Cuando nosotros hacemos un escaneo láser, buscamos un dato concreto, vemos qué leer, estamos decidiendo qué leer, y un skimming o un vistazo global para saber de cómo va el texto. ¿Para qué leo? Más o menos qué impresión me dan los títulos, los subtítulos, la estructura, el contenido, el cómo está organizado esa información dentro del texto y cuáles son los contenidos previos que tengo referente a ese tema. Con esos datos básicos de la prelectura, el skimming, el scanning y el skimming, yo me someto ya a la lectura, donde clarifico, donde visualizo, donde estructuro, construyo de manera activa y reconstruyo la información. Me armo la película mental, porque no nos olvidemos que cuando estamos leyendo, entra en funcionamiento nuestro motor de la imaginación. Cuando estamos leyendo no tenemos la ayuda visual de una película, de una serie. Hacemos trabajar nuestra mente y construimos todo lo que nos dice el autor a través de la interpretación correcta de cada una de las palabras que él escribe en el texto. Y luego la postlectura ya viene a ser el cierre prácticamente, la finalización de la lectura, donde una vez que hemos leído decidimos resumir ese contenido, sintetizamos, y si nos estamos preparando ya en la postlectura para un examen, pues tenemos que utilizar una técnica para visualizar de manera gráfica todo este conocimiento, porque vimos en anteriores temas que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y el hecho de visualizar en un solo golpe de vista todo el contenido no es lo mismo que leer 500 páginas, que tener 5 páginas con diferentes técnicas para sintetizar esas 500 páginas. Entonces, vamos mirando diferentes técnicas. Digamos que para analizar los conceptos o la estructura general del texto hemos utilizado un mapa conceptual. Y ahí tenemos una visión general de todo el texto. Pero para analizar algunos procedimientos que se deben realizar en función al área de estudio, vuelvo con el ejemplo de inducción de un paciente a un consultorio de psicología, puede utilizar la línea de tiempo o
cualquier otra técnica que nos ayude a identificar cuáles son los pasos que se debe seguir para hacer la inducción del paciente hasta entregarle un diagnóstico. Y dependiendo de las necesidades de comprensión que tengamos con ese texto, vamos también a utilizar diferentes técnicas que nos ayuden a sistematizar esta información, a tenerlo de manera abreviada, sintetizada, pero completa. Ahora vamos a realizar, si no tienen ninguna duda al respecto, quiero que realicemos la práctica en el texto. Ustedes tienen un ejercicio práctico, se han debido dar cuenta. A ver, ¿quiénes han leído el texto? Chicos. Profe, Adelante, Angélica. ¿puedo hacer un comentario sobre esta parte que estamos haciendo? Adelante, Angélica. Yo creo que esta estrategia que estamos usando yo usaba en el colegio porque siempre hacíamos lectura y redacción en el colegio, y cada vez que hacían alguna lectura o cada vez que yo leía alguna historia, a mí me gusta leer el libro de Dulce Manjar, que tiene varias historias. Su actor, el que hace el libro se llama Ana Gabriela Arteaga y tiene varias historias de reflexión. Entonces, a mí me gusta leer ese libro que tiene varias reflexiones, historias, y cada vez que yo leía así un libro, me lo memorizaba. Y cada vez que alguien leía en el colegio para hacer la redacción de ese libro, yo escuchaba detalladamente y lo memorizaba para hacer el resumen. Muy bien, pero ¿utilizaba alguna técnica, Angélica? ¿O leía varias veces de manera repetitiva, subrayando? ¿Cómo leía usted? Leía razonando, entendía bien la historia de qué se trata, porque tenía que leer y después hacer un resumen de qué las partes de que entendí. Por Muy bien. ejemplo, algunas historias son lo que vi en video. Por ejemplo, la historia de cuerdas. La historia de cuerdas es como de un cuento de un chiquito que usaba en silla de ruedas y que era, o sea, especial, y nadie le quería hasta que una chiquita llamada María se hizo su amiga hasta el final, hasta que se murió, y cuando creció la chiquita usó su cuerda en su mano. Qué bonito, qué bonito. Sí, recuerdo haber leído esa historia. Pero bueno, ¿usted considera, Angélica, que utilizando estas técnicas que hemos aprendido en las otras unidades, podría incluso ayudarle a mejorar su comprensión? Yo creo que sí, porque a mí me cuesta memorizar la historia, pero sí Ajá, entiendo. claro. En cambio, utilizando estas técnicas podría graficarlas y en un solo golpe de vista poder ver cómo inicia, cuál es la trama, cuál es el fin y cuál es la moraleja, ¿no? Por historia. Sí. Muy bien, Angélica. ¿Alguien más quiere opinar antes de que pasemos a hacer los ejercicios? ¿Dónde están mis estudiantes activos? ¿Tienen alguna duda al respecto hasta aquí? Obvio, listo. Ok, hoy están mudos, pero vamos a hacerles, por nada más nos vamos al ejercicio. Y quiero verlos, quiero escucharlos. ¿Listo? Vamos a ingresar al laboratorio de lectura. Inicializando simulación, jóvenes. A continuación vamos a leer el relato breve
titulado El último mensaje. Preparen su mente. Aplicaremos los 3 niveles y las técnicas de velocidad en un escenario de crisis. ¿Están preparados? Sí, Luisa. Ok. Tienen, y voy a poner el cronómetro, 1 minuto les voy a dar para que lean y comprendan la lectura que tienen en pantalla. Comenzando ya. Ya, o no. Yo les digo ya. Tienen la oportunidad de leer y releer los que ya han terminado. Aprovechen el tiempo. Y 5, 3, 2, 1. Ya. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué porcentaje de oxígeno le quedaba a nuestro protagonista? 2%. ¿De qué color era la luz? Roja. Azul. Roja. Roja. ¿Cómo se llamaba el capitán? Orión. Ya, esa es la comprensión literal. Vamos a la inferencial. ¿Dónde está el protagonista? No En nos, una nave. ya, no nos olvidemos que cuando hablamos de lectura inferencial estamos leyendo entre líneas. El autor no nos detalla, no nos dice en este caso dónde está el protagonista, sino que a través de la interpretación que nosotros hacemos, vamos a deducir dónde está el protagonista. Es como que si ustedes fueran los detectives, ¿no? Por ejemplo, si encontraron el pañuelo de fulanito de tal en la escena de un crimen, ¿qué significa eso? Que él estuvo involucrado. Muy bien. En este caso, ¿quién es Clara? La esposa del capitán. Su esposa o enamorada, ¿qué será? Puede ser una, hay esas dos opciones, ¿no? O esposa o novia. ¿Por qué suda el capitán? Por la falta de oxígeno. Porque está en peligro. ¿Y qué más? Porque prácticamente va a morir. Porque le falló, ¿no es cierto? Le falló la nave, y está en problemas y está en riesgo su vida. Ahora, vámonos a un nivel crítico. Cuando nos vamos a un nivel crítico, ya estamos haciendo deducciones, estamos manifestando nuestra postura a favor o en contra, en este caso, de nuestro protagonista. ¿Fue valiente o se rindió al cancelar el rescate? Fue valiente. Valiente. Se resignó. Se resignó, se rindió. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cómo solucionarían ustedes ese problema? Tal vez hacer una revisión exhaustiva antes de iniciar ese viaje, ¿no? Tal vez fue una falla técnica. Muy bien.
¿Y qué opinan de la frase paz entre las estrellas? Que se murió. Que se morirá, ¿no? Porque todavía no se ha morido, no se murió al momento de pronunciar la frase, ¿no? ¿Cómo le dice? A ver, ¿cuál es el mensaje que deja con esa frase? Es una forma metafórica de referirse a su enamorada de que va a estar en paz y que va a estar entre las estrellas para que pueda observarlo. Muy bien. Pasamos al desafío. Número 2. Scanning y skimming. Vamos con scanning. Encuentra la palabra parque sin leer la historia. Le someto acá. Ahí, palabra clave hasta encontrar 5. Parque, 1, 2, 3. Ya la encontré. Está en el final de la primera estrofa. Ok. Vamos a la fase skimming para tener una idea global. Lee solamente la primera parte y acá, espérenme un ratingo. Lean solamente la primera parte. Es un final trágico. ¿Cuál es el tono general del texto? Es un final trágico. ¿Qué les dice esas primeras oraciones? 2 oraciones. Simplemente que hay peligro por la luz roja que está alumbrándolo. Porque la luz roja parpadeaba, ¿no? En su rostro sudoroso. ¿Qué significa rostro sudoroso? ¿Por qué puede estar sudando él? Está nervioso. Miedo y nervios. Ok. ¿Qué significa? Acá hay una palabra, intermitente. ¿Qué significa intermitente? Sin googlear. Repetidamente. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué significa intermitente? Que parpadea. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál sería su definición? ¿Una luz? Que parpadeaba rítmicamente. Ok. Ahora, ¿qué título le pondrían ustedes a ese evento? A esa historia. A esta historia. ¿Qué título le pondrían? Ahí dice el último mensaje, pero si ustedes tuvieran que titular, ¿qué título le pondrían? El viaje de Orión. El capitán y las estrellas. ¿Ya? ¿Qué más? Orión, ¿Otra la estrella propuesta? nueva. ¿Perdón? Orión, la estrella nueva. Me parece interesante. Orión, la nueva estrella, ¿no? Sí, sí. Ok. Hay varias opciones. Ahora, ¿cómo describirían la historia en una sola oración simple, donde haya un sujeto, una acción y un predicado? Y me lo van dictando que lo voy a escribir. Tengo acá donde escribir. ¿Qué cosa dijo, profe, que tenía que tener? ¿Cómo describiría la historia en una oración simple? Sujeto, acción y predicado.
Orión miraba una luz que parpadeaba intermitentemente. ¿Usted cree que esa oración define toda la historia? ¿Describe toda la historia? Sí, ¿O una sola acción? Una sola acción, dice. Una sola acción, ¿no es cierto? Yo necesito que en una oración me digan qué es lo que pasa en ese hecho, en esa escena que describe el autor. Los vuelvo a llevar a la lectura. Dicen, ¿puede tener varios verbos? No, el ejercicio es sujeto, acción, resultado. Es una oración simple. ¿Puede volver a la lectura, Listen, por favor? Orión viajando entre las estrellas. No, pero ya, voy a poner esa oración viajando entre las estrellas. El viaje del capitán hacia las estrellas. Ya. El viaje del capitán. El trágico accidente de Orión. Ya. ¿Qué más? Orión salvando la nave. El oxígeno. Mejor. No, no salva ni la nave ni el oxígeno, porque ninguno, el oxígeno no necesita ser salvado, necesita ser conservado. Y la nave necesita ser salvada, pero no fue salvada. Orión reparando la nave. Orión reparando, porque él ya desiste, ¿no? Al final dice, me muero, no se puede. Uy. Dicen, ¿Sí? el capitán Orión sonrió a un parque. Sonrió. Sí, sonrió. ¿Será que eso describe toda la historia? Orión buscaba una solución, pero solo encontró las estrellas. Yo le pondría el último viaje de Orión a las estrellas, algo por ahí. Vamos a analizar los resultados, ¿ya? Las claves en el nivel inferencial. La ubicación, obviamente, una nave espacial en órbita. Clara podía ser esposa, madre, novia. El sudor representaba estrés y miedo a la muerte específicamente, ¿no es cierto? La comprensión del vocabulario. Intermitente significaba que se enciende y apaga de manera discontinua. Ejemplo de resumen. Un astronauta atrapado en el espacio se despide de su esposa antes de morir por falta de oxígeno. Y nos vamos con este concepto, jóvenes. Leer es reescribir. Reescribir la historia en tu mente, reconstruir la historia en la mente. Para eso deben aplicar los 3 niveles de inmersión en la lectura: literal, inferencial y crítico.
dejen de leer en piloto automático. Y acá, ¿quién se anima a leer este párrafo, este mensaje, por favor? Yo lo hice. Pero así con sentimiento. Adelante. Adelante, joven. ¿Yo lo leo, Lisa? Léalo. Ya, ok. Leer es construir mundos. Ahora posees las herramientas. Sabes que leer no es solo pasar la vista por las letras, es observar, deducir y juzgar. Muy bien. ¿Alguien más que quiera leerlo? Así completito, porque se ha tragado 3 palabras claves. ¿Dónde está para jalarle las orejas? Yo lo leo, Alicia. Ya. A ver. Adelante. Leer es construir mundos. Ahora posees las herramientas. Sabes que leer no es solo pasar la vista por las letras. Es observar, literal, deducir, inferenciar y juzgar, crítico. El texto es solo el plano, tú eres el arquitecto. Así es. El texto es solamente información, jóvenes. El qué hacemos con esa información, el cómo la utilizamos en nuestra vida, en nuestros procesos formativos, es la clave. Y para eso tenemos que hacer desarrollar nuestra mente. Con esto hemos terminado, jóvenes, todo el contenido que ingresará al examen. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué se llevan de esta clase? Tengo una pregunta. Disculpa, ¿va a haber cuestionario de esto en la plataforma? Eso lo responde la señorita Rosa María, por favor. Gracias. Señorita Rosa María, ¿está con nosotros? Seguramente está en otras actividades.